Bienvenidos a este tiempo de alabanza y adoración, a este tiempo en donde también podemos aprender de la palabra del Señor. Que el Señor en esta mañana les bendiga y también pueda hablar a sus vidas a través de la palabra que el Señor tiene para ustedes. Los voy a invitar en esta mañana a que podamos inclinar nuestro rostro y podamos dar gracias por este tiempo. Amado Señor, en esta mañana te queremos dar a ti toda la gloria y la honra que tú mereces, Señor Jesús. Te queremos pedir, Señor, que este tiempo que vamos a tener seas tú quien hable en nuestras vidas, amado Señor. Seas tú quien en cada momento, Señor, te muevas en nosotros, Señor. Permitas que en cada momento nosotros también podamos conocer mucho más de ti, Señor, por medio de estos tiempos, Señor. Que seas tú quien en cada momento hables a nuestras vidas, Señor. Te muevas en nosotros de una manera muy especial, Señor. Pero sobre todo tomes el control de nuestras vidas, amado Padre Celestial. Amén. Bueno, mis hermanos, y les quiero pedir en esta mañana que podamos también poner en disposición también nuestro corazón para decirle esta mañana al Señor que Él es milagroso, que Él abre caminos todo el tiempo y que cumple promesas como solo Él lo hace. Recordemos que siempre son las promesas del Señor las que siempre se cumplen. Cantémosle esta canción hoy al Señor. Así
Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Sí, Señor, así eres tú, amado Padre Celestial, ese Dios que cumple promesas cada día, ese Dios que abre caminos en cada instante, Señor, que aún en medio de las dificultades, de nuestras preocupaciones, Señor, podemos decir que aquí estás, amado Padre, que tú estás obrando en nosotros, Señor, que tú estás sanando nuestras vidas y nuestros corazones en todo tiempo, amado Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, en esta mañana les quiero pedir que podamos ir en nuestras Biblias, podamos ir a Habacuc 3, 17 y 19. Habacuc 3, 17 y 19. Y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Este libro de Habacuc tiene una historia muy bonita, porque aunque inicia con una queja que Habacuc tiene contra el Señor, diciéndole por qué hay tanta maldad, porque hay tanta cosa también contra su pueblo, y aún en medio de las quejas de Habacuc, el Señor le responde de una manera muy especial y le permite también verlo a él, también al Señor desde otra perspectiva, desde otro lugar también, y esto le permite también a Habacuc entender la grandeza del Señor. Es por eso que en el capítulo 3 Habacuc empieza hablando de ese himno de exaltación, de agradecimiento, de gloria al Señor por todo lo que Él había hecho. Y en los versículos 17, 18 y 19, Habacuc entiende que aunque todo lo que está pasando es por la infidelidad del pueblo, es aquí donde Habacuc dice: aunque no haya absolutamente nada, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová, el Señor de mi salvación. Es lo que dice Habacuc. Y es el llamado que hoy también tenemos, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las cosas que muchas veces nos atormentan, no nos dejan dormir, de las cosas que en algún momento también
nos quitan esa paz del Señor. Con todo, nosotros nos tenemos que alegrar en Jehová, en ese Dios de nuestra salvación, en ese Dios que nos levanta, que nos da fuerzas. Tenemos que en todo momento exaltarlo y llenarle a Él de gloria y honra. Y cuando hacemos eso, cuando lo hacemos con un corazón entregado a Él es el que nos fortalecerá y hará perfectos nuestros caminos cada día y en cada momento. Es por eso que en esta mañana les quiero invitar a que podamos también cantar esta canción al Señor. Podamos decirle que queremos a Él darle gloria, queremos darle honra y queremos decirle que grande es Él y grandes son todas las maravillas que Él hace en nuestras vidas, aún en medio de las tormentas. Cantémosle esta canción al Señor. Levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Sí, Señor, no hay ninguno más como tú, Señor. No hay nadie que nos pueda fortalecer como tú lo haces, Señor. No hay nadie en que podamos ver esos milagros tan grandes, Señor Jesús, como tú lo hiciste en la vida de Cristina y su familia, Señor. Como tú lo has hecho
cada día en nuestros hermanos, Señor, como tú también te has glorificado cada día en la vida de Gustavo, Señor Jesús, un hombre que te ama y te sirve de todo corazón, Señor Jesús, y tú lo estás también levantando en todo momento y en todo tiempo, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, quiero que podamos finalizar este tiempo orando por las familias y en especial por no solo su salud física, su armonía también, sino también por su salud mental y espiritual, para que el Señor sea quien fortalezca en estos tiempos a cada una de las familias. Inclinemos nuestro rostro. Amado Señor, en esta mañana, Señor, te queremos dar infinitas gracias por este tiempo que tú nos das, Señor Jesús, este tiempo de alabarte y glorificarte solo a ti, Señor. En esta mañana, Señor, de una manera muy especial queremos poner en tus manos, Señor, la vida de cada una de las familias, Señor, que en este momento, Señor, llevan varios meses también, Señor Jesús, conviviendo todos, Señor. Te queremos pedir que seas tú, Señor, quien trabajes en la armonía de cada una de estas familias, Señor. Que tú les permitas aprender cada día, Señor, lo importante que es el amor de una familia, Señor Jesús. Lo esencial que es también tener en cada momento nuestras familias alrededor, Señor. Queremos rogar a ti por su vida espiritual, Señor, por su salud mental también, Señor Jesús. Que en cada momento, Señor, seas tú quien hables a sus vidas, Señor, seas tú quien llenes sus corazones también, seas tú también que transforme sus vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y prepáranos cada día también para poder llevar tu palabra en todo tiempo, Señor, para poder cada día, Señor, poder llevar a esas personas que más lo necesitan en estos tiempos, Señor, poder llevar tu amor también, Señor Jesús. Permite que cada día en nuestras vidas, también en las vidas de nuestras familias, Señor, se vea también reflejado ese amor, Señor, que tú tienes por cada uno de nosotros. En el nombre de tu Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, y los dejo también en este tiempo de la predicación, un tiempo de enseñanza también, y donde podemos aprender mucho más de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos que ya están conectados nuevamente con nosotros a través de las redes. Es un gozo y un privilegio poder estar compartiendo con cada uno de ustedes, así sea a la distancia. Mis amados, pues en esta mañana nuevamente dándole gratitud a Dios por todo lo que hace. Ya Dagis había expresado ese sentimiento de gratitud, en especial por lo que Dios obra en la vida de cada uno de nuestros hermanos, familiares, amigos, en especial dándole toda esa gratitud a Dios porque le ha permitido a Cristina, es un gozo para nosotros poderlo volver a transmitir, volverlo a expresar, lo que ha hecho en la vida de cada uno de nuestros hermanos y en especial en la vida de Cristina, poder tener un techo. Obviamente como seres humanos anhelamos tener eso, buscamos poder tener una estabilidad grande y Dios lo ha permitido en esta mañana. Igualmente agradecerle a Dios por la vida, por todos esos momentos felices que pasamos y obviamente por la estabilidad también, como lo dice Dallis, por nuestro hermano, nuestro querido Gustavo, que está pasando por momentos difíciles, momentos de angustia, pero sabemos que Dios ya está obrando, Dios está trabajando en la vida de él y que estamos aquí unidos como familia constante en las devocionales, en nuestros devocionales personales. Estamos también orando como familia, como grupo, orando constantemente por la salud, por ese trabajo tranquilo que debe tener Gustavo también, por cada uno de nuestros hermanos en sus diferentes trabajos que han estado también en momentos de angustia, de depresión,
de mucha presión en los trabajos, estamos orando constantemente por cada uno de ellos para que a través de su mano poderosa, de su palabra, Dios pueda transformarles, pueda estar haciendo algo positivo y grande en la vida de cada uno de ellos. Bueno, mis hermanos, estamos hablando del tema hoy muy especial, viviendo por la fe. Ya es un tema muy conocido por cada uno de nosotros, cómo hemos estado nosotros trabajando durante todo este año la epístola a los romanos. Ya hemos avanzado durante 7 capítulos mostrando parte de lo que el apóstol Pablo ha querido enseñarnos y todo lo que se manifiesta a través de la vida de Pablo al expresar esta carta a la iglesia. Está hablando Pablo acerca de la iglesia en Roma, no solamente a los gentiles, a los judíos que estaban allí, y todo lo que ha venido mostrando paso a paso ciertos elementos que nos hacen a nosotros, o evidencia en nosotros que ya no pertenecemos a un grupo, por decirlo así, a un grupo general, sino que ahora pertenecemos a un grupo selecto, y que esos elementos o herramientas que nos ha dado Pablo nos permiten tener una perspectiva diferente de lo que es nuestra vida. Ya Pablo nos ha estado anunciando que hemos sido justificados, que ya no vivimos para el pecado, que estamos muertos para ese pecado, y que adicional a eso, que estamos muertos para el pecado, nos muestra ciertos beneficios acerca de estar muerto, y que también en el capítulo 7 ha estado hablando acerca de lo que es la ley. Obviamente, para aquellos hermanos que empiezan como a dudar de lo que está hablando Pablo, y que Pablo es conocedor del tema, entonces se empieza a trabajarlo de una manera más desmenuzada de lo que quiere hablarnos Pablo. Entonces nos habla sobre esa justificación, pero algunos van a decir, bueno, si ya no estamos viviendo por las obras, si hemos sido justificados, entonces ¿qué? Van a empezar otra vez a tomar aquellas preguntas que decía Pablo, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Y otros ya dirían, bueno, si ya no estamos en el pecado y vivimos en la gracia, entonces ¿qué hacemos? Pecaremos porque ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esos argumentos Pablo los quiere tumbar, los quiere hacer caer, y paso a paso nos va a ir enseñando. Él va desmenuzando esa palabra para podernos mostrar, decirnos que ya estamos separados totalmente, pero que esos elementos que contrastan con lo que veníamos hablando en el capítulo 7, hace 8 días, que nos muestra que el ser humano tiende no a estar centralizado, a buscar una centralidad digamos que perfecta, sino que tiende a irse a los extremos. Y veíamos hace 8 días cómo esos extremos lastimaban al ser humano. En unas ocasiones, cuando el ser humano se va a los extremos de la ley, o sea, estamos hablando del legalismo, afecta totalmente la vida. Y en otros casos, como el estar a los extremos de la gracia, buscando el abuso de la gracia, y ahí argumentamos cómo algunas iglesias le permitían al ser humano llegar y vengan acá a la iglesia, pequen todo lo que quieran, hagan de su vida lo que quieran, porque de igual manera pues Dios es bueno y va a perdonar todo. Eso es el abuso de la gracia, hacer lo que quieran porque Dios, pues como es bueno, vamos a hacer. Y el legalismo también nos invitaba a hacer cosas que la sociedad lo estaba permitiendo. La sociedad avala muchas cosas, y si la sociedad, la cultura, la tradición lo permite, entonces nosotros vamos a acceder al mismo tema. En esta mañana entonces vamos a ver nuestro texto, que está en Romanos capítulo 7 del 7 al 14, capítulo 7 del 7 al 14. Antes de pasar, vamos a mirar nuestro título de hoy de nuestra predicación, y es La ley evidencia tu pecado. Tal como ustedes lo pueden ver en la imagen,
La ley evidencia tu pecado, te muestra realmente lo que hace la ley, es comportarse como ese espejo que ustedes ven ahí, donde uno se levanta todas las mañanas para poder verse y mirar cómo está, si está bien arreglado, pero lo que hace la ley es mostrar la parte interna de tu ser, tu conciencia, y quizás reflejarlo así como está ahí en esta presentación, como lo vemos allí, un reflejo totalmente siniestro, oscuro, que no refleja realmente la realidad de la vida. Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí a la lectura de nuestro texto, que está en Romanos 7, 7 al 14, y vamos a dar gracias a Dios primeramente por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Padre Celestial y Dios bueno, gracias nuevamente por este privilegio de la vida, Señor. Gracias por mantenernos hoy nuevamente activos, despiertos, Señor, para poder anunciar ese mensaje tuyo, la palabra que tú nos traes día tras día. Gracias por la vida de todos nuestros hermanos, los que están a la distancia en otros países, Señor. Te pedimos hoy que seas tú bendiciéndolos, cuidándolos, protegiéndolos, Señor, llenándolos también en su alacena, dándoles el sustento, Señor. Y gracias por permitirnos también poder transmitir y poder mostrar ese amor que tú manifiestas día tras día a través de nuestras relaciones con cada una de las personas con los que tenemos contacto, Señor, porque tú en medio de esta situación que tenemos no has permitido que cortemos ese tipo de relaciones. Utilizas todas las herramientas que tenemos para poder estar en contacto con cada uno de ellos. Permite que hoy el mensaje también sea de edificación, que lo que vamos a transmitir a través de todo lo que tú tienes que decir, que estas palabras que vamos a transmitir sean únicamente dirigidas por ti, Señor, y que seas tú el portador de este mensaje para la edificación de todo el cuerpo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta noche, amén, en esta mañana, amén y amén. Disculparán, pero pues como estamos en el proceso de los devocionales, a veces nos confundimos, pero nuestro texto del día de hoy dice Romanos 7, 7, 14, que dice de la siguiente manera. Nuevamente, para aquellos que están buscando en sus Biblias, Romanos 7, 7 al 14. Dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque ya sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hoy entonces lo que Pablo nos está queriendo mostrar, o lo que vamos a trabajar en esta mañana, es algo muy particular. Queremos mostrarnos no solo como soluciones, sino más bien como la función específica que tiene que mostrar estos textos sobre cuál es la función realmente de la ley sobre la vida de cada uno de nosotros, en el antes y en el después de haber creído en Jesucristo, cómo funciona este tipo de ley. Pero antes de poder entender cómo es que son las funciones
que tiene estos textos que nos trae en esta mañana el apóstol Pablo, yo quiero invitarles a que vayamos a analizar dos palabritas que tienen que ver en el día de hoy y que tenemos que poder entender ese significado que nos muestra, y lo vamos a encontrar en esta siguiente diapositiva. Y son las definiciones, obviamente, de lo que es la ley y lo que es el pecado. Son dos palabras que vamos a estar trabajando esta mañana, la ley y el pecado, entendiendo que ya el pecado obviamente está muerto, pero vamos a mirar esas definiciones. Lo que significa ley en el texto griego está escrito como nomos, lo que esa es la traducción, ley. ¿Qué significa? Es la regulación, el principio, el cumplimiento de ciertas reglas que se han colocado. Ya hemos avanzado también en este tema hablando acerca de lo que es la ley, cómo estamos también sujetos o sometidos a esa ley por nuestra sociedad. Obviamente debemos tener ciertas normas, ciertas reglas para poder conducirnos socialmente. Pecado. Pecado significa falla, y en el texto griego aparece como amartía o hamartía, y lo que significa es errar en el blanco, es transgredir alguna ley. O sea que ya ahí estamos ligando estos dos conceptos, como el pecado empieza a fallar, a transgredir parte de algunas leyes que nosotros tenemos. Ustedes recordarán en los tiempos pasados, en algunas producciones que hacen acerca de la historia de Robin Hood. Bueno, eso es parecido a ese tema, porque en esta serie o en estos cuentos que narran acerca de Robin Hood, pues nos cuentan el texto cómo sacaban ellos el arco, sacaban las flechas para poder estirar el arco, lanzar la flecha. ¿Para qué? Para que esa flecha al momento de salir diera ¿en dónde? En el blanco, diera exactamente donde ellos querían. Y pues lo que narran, lo que vemos a través de las historias, es que muchos de ellos acertaban en ese blanco, daban en ese blanco. No sé si también han escuchado la historia de Guillermo Tell, donde él apuntaba sobre un ser humano, encima de la cabeza colocaba una manzana, y cuando él estiraba su arco y su flecha para lanzarlo, daba exactamente encima de la cabeza de él, rompiendo la manzana, no afectando la vida de esta persona que estaba allí parada. Pues eso hacían ellos, apuntaban y directamente daban en el blanco, en una diana, un círculo donde hay un punto negro a donde hay que pegarle. Pero lastimosamente nosotros humanamente erramos constantemente en eso. Nosotros podemos tensionar el arco, podemos tener firme la flecha, podemos estar mirando el blanco, porque eso es lo que hacemos, mirar el punto cuando vamos a lanzar, colocarnos fijamente a dónde le vamos a pegar. Pero cuando soltamos la flecha, resulta que le damos 2 cuadras a la derecha, 1 cuadra a la izquierda, nunca le pegamos al blanco. Eso es lo que pasa normalmente en la vida del ser humano. Y Pablo lo que nos quiere mostrar hoy es que la ley es evidencia, muestra realmente nuestra vida, cómo es que estamos nosotros viviendo esta vida pecaminosa, cómo se está manifestando. Un ejemplo claro es, no sé si ustedes en sus casas, cuando han tenido sus hijos pequeños, los que tienen hijos, o inclusive nosotros hemos estado recurriendo a estos elementos que estamos encantados, nos fascina, nos deleitamos, nos agradamos en algo especial en la cocina. Por decir, si alguien hace un postre o hace galletas, nosotros nos morimos por ese postre, por esas galletas. Pero cuando esta persona, o no sé si la mamá saca las galletas, el postre, y lo coloca en la mesa, la reacción de nosotros es ir a cogerlo, el olor nos llama, ir a tomarlo, pero la respuesta de la mamá es no, no puedes tomarlo. ¿Por qué? Porque está caliente, y eso nos hace a nosotros vernos de una manera diferente. Lo que hace la ley entonces es preparar nuestro corazón
para poder estar mirando cómo es que acechamos ese tipo de alimento. Pero entonces nos lanzamos indiscriminadamente a probar, buscando la manera de poder sacarle tajada a este producto. La pregunta entonces en esta mañana sería, ¿ese mandamiento de la mamá o de la persona cuando dice que no, ese mandamiento es malo? Pues no, no es malo, porque el mandamiento, o sea, la ley, lo que quiere que es protegernos. ¿De qué? De que nosotros nos lleguemos a quemar. Quiere es mostrarnos que a través de esos postres, esas galletas que estamos haciendo, quiere mostrar que hay una ley, una norma para protegernos, para cuidarnos. ¿Los postres y las galletas son malas? No. ¿El olor que sale de esos postres y de esas galletas es malo? No, no es malo. Lo malo entonces, ¿qué sería? Pues la negativa, la prohibición de poder coger y deleitarse de esos gustos, de esa comida. Esa es la prohibición que hace que el ser humano empiece a maquinar y a buscar otras estrategias, elementos para poder adquirir y llegar más fácil a esto. Busca cualquier otra forma, otra manera para poder acceder a esto. Ese es un ejemplo claro de lo que empieza a hacer la ley en nosotros. Entonces, versículo 1 del capítulo 7, y creo que está mal porque es versículo 7, versículo 7 dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo nuevamente está respondiendo a una pregunta como la que ya habíamos estado expresando anteriormente, de aquellos hermanos que van a estar cuestionando todas las cosas constantemente, como ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿pecaremos más para que abunde la gracia? Pablo les responde. Y el otro dice, entonces ya pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo vuelve y le responde. Hay hermanos que no creen, que como que toca estarles diciendo paso a paso por qué, tratar de convencerlos. Y Pablo es lo que está diciendo aquí, respondiendo realmente a esta pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo dice, en ninguna manera. Y aquí Pablo está dando dos respuestas claves para esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y Pablo da una respuesta corta y una respuesta larga. Pablo, que es conocedor de toda la ley, por supuesto, pero adicional a eso conoce a la gente que está alrededor de él, con la que convive, con la que vive. Y Pablo entonces da dos respuestas. La primera, la respuesta corta. ¿Cuál es la respuesta corta de Pablo? Pues obviamente, en ninguna manera. Pablo está diciendo, no sea loco, ¿cómo así que la ley es pecado? ¿Usted no entiende? Pues Pablo ahí en esta respuesta corta está tomando una frase muy conocida por nosotros de nuestro humorista Suso, y está diciendo, en ninguna manera. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Pues el que lo entendió, lo entendió. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. El que lo entendió, lo entendió. Pero como Pablo conoce muy bien a la gente, que si no lo entendió va a empezar a blasfemar, va a empezar a decir otras cosas diferentes, y no sé con qué va a salir después, entonces Pablo se da la tarea de empezar a dar la respuesta larga. Y Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces Pablo empieza a hablarles ahora esa palabra larga, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y aquí hay una palabrita muy especial y es una palabra importante, no codiciarás, una palabra que nos lleva a quizás a preguntarnos por qué Pablo estará utilizando esta palabra
no codiciarás. Posiblemente hubiera podido utilizar otra, no sé, pues no robarás, no fornicarás, no entrarás en adulterio, encontrará cantidad de otras afirmaciones, pero Pablo utiliza no codiciarás, y es alguna palabra que quiero que ustedes la marquen allí, porque va a ser muy importante para más adelante de lo que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces Pablo lo que nos quiere decir es que no, definitivamente la ley no es mala, la ley en ningún momento es mala. Lo que es malo, esos extremos en los cuales nosotros nos estamos moviendo, de los cuales hablamos hace 8 días, los extremos del legalismo, los extremos del abuso de la gracia, eso sí es malo. Pablo dice que debemos es centrarnos, conocer muy bien, como lo hacía él, y que entonces la ley no es mala. Lo que hace la ley es evidenciar, mostrar aquello que anda mal en la vida del ser humano. ¿Qué es lo que anda mal? Pues ahí, a través de esa ley, es ese reflejo, ese espejo que vamos a mostrar, como lo vimos en la primera diapositiva del título del sermón, y esa foto que refleja cómo estamos nosotros en lo interior. Lo que hace la ley es mostrarnos el carácter total del pecado. Entonces es como esas novelas en las cuales ciertos personajes tienen algunos secretos escondidos por allá, que parece que nadie lo sabe, pero que de alguna u otra manera alguna persona empezó a conocer, empezó a indagar, y va encontrando que ese secreto no es tan secreto, y entonces empieza a mostrarlo. Eso es lo que hace la ley, empieza como a destapar, a descubrir, para poder mostrarnos y evidenciar cómo es nuestro estado actual, lo que hace la ley. Pero también encontramos en estos versículos algo muy particular, una serie de cosas importantes que nos muestra el texto, y lo primero que encontramos es que el texto o la ley hace o le da nombre al pecado. Es lo que nos está mostrando aquí en este versículo 7, que dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera. O sea, la ley lo que hace es darle nombre al pecado para pues nosotros poder entenderlo. Pablo quizás había codiciado muchas veces, pero cuando la ley apareció se dio cuenta ahora que eso era codicia. Entonces antes codiciaba pero no sabía, no le colocábamos nombre a eso. Ahora realmente sabemos y entendemos qué es lo que está sucediendo. Lo segundo que aparece es que se revela al pecado. La ley revela al pecado. Si nosotros no la conociéramos, o sea, no la conocíamos, vivíamos normalmente, pero ahora lo que hace es revelarse. Ya hemos hablado del ejemplo de la novela, cómo empieza a abrirse ese telón para mostrarnos realmente qué es, en qué estamos fallando. Mire, hace más de 90 o 100 años tal vez, las personas acudían al médico porque estaban enfermas, porque tenían algunos síntomas que le afectaban su vida física, emocional. Y hace 100 años que acudían al médico, el médico en sus escasos recursos que tenía, le recetaba algunos medicamentos, pero no podía ir más allá de sus conocimientos, no podía ir más allá de lo que estaba viviendo. Por lo tanto, la gente regresaba a su casa, tomaba medicamentos, posiblemente le aliviaban en algo, seguían mal, seguían enfermos, pero no encontraban nada. Volvían, acudían al médico, el médico otra vez trataba de recetar medicamentos, pero al final de todo esto la persona moría. ¿Y qué? Nunca supo de qué estaba enfermo, por qué murió. Hoy en día la tecnología ha estado avanzando, hemos encontrado la máquina, los rayos X, máquinas de resonancia magnética que permiten explorar el cuerpo humano de una manera mucho más profunda. Y no sé si ustedes han visto esos programas de Alerta Aeropuerto, cuando pasan al personaje por una cabina y le muestran en su interior cómo está, qué lleva, cómo está por dentro. Eso mismo
pasa con la ley. La ley lo que está haciendo es filtrar, mostrarnos realmente cómo estamos nosotros por dentro, y nuevamente Pablo lo que dice o hace es que evidencia realmente que la ley no está diseñada para salvarnos, sino que la ley lo que hace es mostrarnos realmente cómo estamos viviendo, cómo nos sentimos, pero realmente confirma que nosotros no podemos salvarnos por la ley. Ya habíamos dicho que estábamos muertos al pecado, separados de la ley, porque pues la ley no nos va a mostrar ese camino. Y es lo que Pablo ha estado hablando a través de estos 7 capítulos, de mostrarnos que únicamente hemos sido justificados por la gracia de Dios, no por aquellos elementos que estos hermanos judíos, gentiles, creyentes, que tenían, mostraban, evidentemente hacían para llegar a ese fin de la salvación. Y entonces ahora Pablo, que nos está organizando, diciéndonos que no es por eso, no es la ley no es ese vehículo que nos lleva hacia la salvación. La ley simplemente muestra, pero la ley sí puede, la ley debe mostrarnos realmente que nosotros necesitamos ser salvados por alguien, y ese alguien es Jesucristo. Si la ley no cumple con ese trabajo, no cumple con su tarea de mostrar, de ser evidente cómo está nuestro estado actual, pues realmente no vamos a poder encontrar a un Jesucristo en todo su esplendor, mostrándonoslo como Redentor, como Salvador. Nunca lo vamos a encontrar. Por lo tanto, estaríamos perdidos en nuestra propia sociedad, perdidos en nuestro propio ser, y no estaríamos encontrando ese camino, ese horizonte en el cual Dios pretende o quiere, anhela que nosotros estemos. Mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, que no se pierda. Porque si la ley no nos muestra realmente lo que somos, entonces estamos perdidos. Lo que quiere la ley es mostrarnos que nosotros no nos perdamos, que tengamos objetividad en lo que estamos viviendo, que el camino sea claro, que sea transparente. Por lo tanto, lo que hace la ley es mostrarnos la necesidad que tenemos, una necesidad imperante por mantener la gracia de Dios en nosotros. Es lo que está haciendo la ley, nos muestra, y por tanto Pablo arguye que la ley no es mala. La ley lo que hace es evidenciar realmente el pecado. Versículo 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque si la ley en el pecado está muerta. Porque sin la ley en el pecado está muerta. Miremos esta palabrita que aparece aquí, que es muy interesante. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y aquí encontramos una tercera afirmación de lo que está produciendo la ley. Ya habíamos hablado que la ley da nombre al pecado. Segundo, que revela el pecado. Y aquí lo que nos está diciendo es que la ley provoca el pecado en mí toda codicia. El contexto del relato histórico, en el contexto bíblico, encontraremos toda una serie de narraciones donde la ley es la que produce que el pecado se muestre, se manifieste. Así como vimos anteriormente el tema, el ejemplo de las galletas, de esa misma manera se va a manifestar, porque lo que busca la ley es que eso salga a flote. La prohibición realmente lo que busca es que entre en el corazón para que se manifieste y empiece a buscar. Provoca el pecado, y es lo que está diciendo Pablo. Me está mostrando esa perversidad que hay en el ser humano. Y muchos dirán, pero es que yo no soy malo, es que, ¿por qué nos está hablando de perversidad? Pues miremos qué es perversidad. Perversidad es el deseo de hacer algo solo por la razón de que está prohibido. Eso es ser perverso. Cuando hay algo que prohíbe, el ser humano inmediatamente empieza a buscar todos los mecanismos
para poder llegar a algo que está prohibido. En cierta ocasión había un hotel campestre, y este hotel estaba ubicado cerca de un lago grande, y ahí pues toda la gente llegaba para sus vacaciones, para tener ese tiempo de descanso. Pero en este hotel que estaba al frente, cerca al lago, había un letrero grande que decía prohibido pescar. Y entonces la gente a escondidas, otros por las ventanas del segundo, tercer piso, y de pronto en tiempos más oscuros, ya en el atardecer, en la noche, la gente se dedicaba a pescar y a sacar, porque esa era la tendencia del ser humano. Días después, más adelante, cambiaron de administrador, y este señor que llegó se encontró con todo lo que tenía, y cuando vio el letrero de decir prohibido pescar en el lago, lo primero que hizo fue quitar ese letrero. Lo mandó botar, mandó quemar ese letrero, y de ahí en adelante la gente que llegaba a hospedarse, a quedarse allí, nadie salía a pescar. ¿Por qué? Porque no había una prohibición, nadie decía que podía pescar. Se dejó, pero la ley entonces nos invita, nos provoca a hacer este tipo de actividades cuando encontramos todo este serio. Pero además de eso, la ley también produce o conlleva ciertos motivos. Y estos motivos son unos profundos y otros que son superficiales. ¿Cuáles serán los motivos superficiales? Pues vamos a encontrar mucha gente que nos agrede o que agredimos, a las que nos roban, las que mienten. Estos serían motivos superficiales para poder estar cayendo sobre estos elementos del pecado. Pero ¿cuáles son los más profundos? Y es que el más profundo es que el ser humano siempre ha querido envanecerse y siempre ha querido usurpar el puesto de Dios. Entonces, el más profundo que conduce todas estas cosas es que a vez de que le da el nombre al pecado, lo revela como pecado, provoca el pecado, pero también provoca en el ser humano que tenga esa tendencia a buscar, a querer ser siempre como Dios. Ustedes recordarán Génesis 1:3, cuando empieza Adán a caer, cuando empieza la serpiente, Satanás, a tentarlo. Entonces allí mostramos eso y hemos estado hablando acerca de cómo se manifiesta ese ejemplo. Ha sido tentado porque atentó contra la identidad del ser humano, porque le decían que si comías del fruto, no, ciertamente no morirás, sino que serías igual que Dios. Y atentaba contra esa identidad de estas dos personas, cuando en su conocimiento, en su sabiduría, ya tenían claro que sí pertenecían a alguien, lo tenían, lo vivían, porque habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo, que es astuto, empezó a maquinar, empezó a ser perverso para poder llegar al ser humano y hacerle pensar que no era igual que Dios, que por lo menos podría alcanzar esa deidad y ser superior. Eso es lo que está manifestando Pablo en esta mañana. Versículo 9 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo aquí lo que nos está haciendo referencia es que antes vivía sin la ley, es decir, que era un tiempo anterior. La ley no ejercía en su totalidad todo lo que es el poder que tenía la ley. Y recuerden que antes de Moisés no existía la ley. Entonces podríamos pensar, bueno, y si antes de Moisés no existía la ley, ¿qué pasaba con todos estos hermanos del antepasado? ¿Eran justos o eran injustos? Pues estos hermanos que vivían en una vida pecaminosa, pues la ley todavía no podía mostrarse, podría manifestarse, vivían. Pero lo importante aquí es poder mostrar esta palabra que aparece en el texto, que es revivió. Revivió, que quiere decir que comenzó. O sea, no que volvió a nacer, sino que ya estaba allí, estaba implícitamente, estaba en nuestro ser. Quizás estábamos nosotros haciéndolo como aquellos antepasados,
que vivían en idolatría, en lascivia, muchas cosas que vivían, pero no tenían claro, o la ley como no existía, no les podía revelar realmente ese concepto de lo que estaban haciendo. Estaba ahí guardada en nosotros, pero ahora Pablo dice que sin la ley vivió un tiempo, pero que ahora venido el mandamiento, ese pecado salió a flote, salió a relucir, se mostró, revivió, y entonces, dice Pablo, yo morí. Lo que hace entonces la ley es que estaba abriéndose paso para podernos mostrar, y mira lo que dice Salmo 51:4, cuando David reconoce realmente su pecado, lo que ha hecho, reconoce realmente y expresa en el Salmo, dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio, y te he tenido por puro en tu juicio. Es lo que está expresando el salmista, el rey David está diciendo, sí, reconozco, yo sé, Señor, que pequé contra ti, lo reconozco y sé que tú tienes toda la razón, yo me equivoqué. Y Pablo sí que lo podía decir, porque Pablo, les recuerdo mis hermanos, era fariseo. ¿Recuerdan lo que habían hecho los fariseos hace 8 días cuando estuvimos hablando? Los fariseos eran los que desmenuzaban la ley, controlaban, incluían la ley, y estos hombres incluyeron más de 600 leyes adicionales a las que ya tenía el pueblo judío, y entonces ellos decretaban para que todas estas leyes se pudieran cumplir, y que de ahí en adelante entonces el pueblo pudiera tener esa relación perfecta con Dios. Pero Pablo era conocedor, Pablo era fariseo, conocía muy bien la ley, pero había algo que no le permitía vivir tranquilamente, hasta cuando tuvo ese encuentro con Dios, cuando iba camino a Damasco, cuando fue postrado en el piso y cuando vio directamente a los ojos a Dios, cuando le reconoció, entendió realmente que ese pecado había estado ahí, y entonces empezó a sentirse incapaz, nuevamente a vernos como esa transgresión, ese pecado nos hace ver de esa manera, del pecado, de ser incapaz de poder hacer las cosas, y lo que nos muestra realmente eso es que por más cosas difíciles que tengamos, debemos ser capaces de tener la firmeza de decirle no totalmente. ¿Por qué? Porque me lo está mostrando, porque ya lo puedo palpar. Ahora yo tengo que tomar la decisión y caminar con Dios. Por ejemplo, aquellos que tienen deudas y que siempre han estado en sus deudas, pero algún día dicen no, yo no me voy a endeudar más porque he entendido el concepto y ya no me voy a endeudar más. Pero pasan 10, 15 días y no puede, sigue ahí sometido en esas deudas, y posiblemente las deudas crezcan más. En el amor, no es que yo ya me cansé y ya no quiero vivir esta vida así de amor y no sé qué, lo mismo, no puede, sigue viviendo no solamente con la persona a la cual le ha entregado su vida, sino que quiere compartirla con muchas más personas, y dice ya me cansé esta vida, pero realmente no puede, el pecado le sigue dominando. Y Pablo aquí lo que nos está expresando es que es como ese paciente en el cual va al médico, va a mirar cómo está su estado, cómo es que se está comportando realmente, y entonces al ir al médico le hacen una serie de exámenes, y Pablo se está colocando ahí porque este es un gran ejemplo que nosotros vemos en estos pasajes el día de hoy. Pablo, que ya ha hecho una serie de elementos, utilizó a Abraham, utilizó a David, utiliza una serie de herramientas para podernos clarificar todo lo que nosotros estamos viviendo y viendo. Pero hoy Pablo es el que se coloca como ejemplo grande para decirnos, mire, yo también he estado pasando por lo mismo, he estado viviendo, me sentí de la misma manera. Y entonces Pablo es esta persona que está en el médico hoy y se está siendo
sometido a una serie de exámenes, le están haciendo sus exámenes de rayos X, lo están revisando totalmente y salen los resultados. Y cuando revisan, le dicen que lo único bueno que tiene tal vez son los ojos, porque el resto está mal, estamos mal totalmente. Y eso es lo que nos está diciendo. Tal vez hoy nuestra vida esté igual. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros plenamente la vida? ¿Será que lo único bueno que tenemos serán los ojos? Y yo creo que ni eso, porque Dios dijo que también por los ojos entraría la maldad del hombre. Entonces eso es lo que vamos a ver. Y el tema central de lo que estamos viendo aquí es el arrepentimiento. Cómo volvernos nuevamente a Dios, pero volvernos de una manera sincera, de una manera transparente. Muchos recurren a este tema de ser creyentes o quizás tener algún temor por Dios y entonces empiezan a trabajar en no caer, en no querer volver a tener estas ciertas actividades que lo hacen sentir mal. ¿Pero por qué lo hacen? No es que yo estoy en adulterio pero no quiero seguir en adulterio, voy a dejar de vivir eso. Estoy en pornografía pero no quiero vivir eso. ¿Por qué? Porque es que realmente conoce qué es lo que hay a su alrededor. Entonces le tiene miedo a lo que va a decir la gente porque te has creado una imagen, porque te has hecho fama. Entonces si te llegan a descubrir en lo que estás haciendo, pues tu imagen se va a deteriorar, se va a ir al piso y por eso es que lo hacen. Y Pablo lo que dice es aquí que no es hacerlo realmente por eso, sino que hay que mostrar realmente lo profundo de la ley para poder tener una relación directamente con Dios. Que esas cosas que se evidencian a través de la ley, que me muestra que mi conducta sigue siendo pecaminosa, entonces me lleva a que yo tenga esa relación más cercana con Dios, a comprender y entender todos esos preceptos que Él tiene en mi vida para poder caminar. No simplemente yo dejo esas cosas porque me convienen, según la sociedad, según el núcleo con el cual yo me mezclo. Entonces lo que hace es que está saliendo, pero no está entendiendo el rol, la función realmente que cumple la ley y sobre todo hacia dónde te lleva la ley. Los 10 mandamientos estaban establecidos para eso, para mostrar y para evidenciar cómo es nuestro estado pecaminoso. Pero Jesús lo que hace es venir a afirmar, a entrar a algo más profundo, a tocar directamente en el corazón del ser humano para que pueda entender esa situación con la cual está viviendo. Entonces, la situación aquí que vemos es que Pablo empieza a hablar, como vimos en esa palabrita al comienzo, codiciar, porque está envuelta en todo lo que el ser humano le agrada. La codicia se puede especificar o se puede tener el significado como de deleitarse, como algo delicioso, algo en lo cual es deseable, y por eso esto afecta directamente al ser humano en general. Pues el texto dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero cuando estamos hablando en este tema en general, todos sí que estamos entrando en ese tema general. Todos tenemos codicia, todos queremos agradarnos en algo, sentir ese deseo delicioso de compartir, de tener cosas, y entra no solamente en el contexto que lo dicen los 10 mandamientos de codiciar la mujer, sino que todos en general vamos a codiciar algo. Queremos tener un carro mejor que el del vecino, queremos tener una mujer mejor que la del vecino, queremos tener hijos mejores que los del vecino, en cantidad de cosas. Te queremos tener hasta trabajo y plata, mucho más que las que otros tienen, y empezamos a codiciar. Por eso está enfocado Pablo directamente en esa palabrita que era tan importante. ¿Por qué marcaba él la codicia? Porque es algo por lo cual entra directamente en corazón, en nuestra mente, y eso fluye rápidamente para que el pecado empiece a abundar en nosotros. Entonces, lo que busca Pablo es que nosotros tengamos una vida santa y agradable.
en vez de estar buscando esas cosas innecesarias, sino que nosotros permanezcamos, que vivamos en esa santidad agradable y perfecta para Dios, porque todos deberíamos hacerlo, levantarnos y pedirle gracias a Dios, deseando esa voluntad de Dios en nosotros, pero que nunca la hacemos, casi no es posible. No sé si ustedes los que conducen, pues salen por la mañana y se encuentran con algún conductor que se atraviesa, que rompe, que le estrella o que casi lo hace estrellar y le daña el día por completo, y usted no dice: Señor, gracias. Gracias por este hombre, porque te necesita, Señor, y te pido para que tu voluntad y tu amor sean lo más agradable, y que tu Espíritu, Señor, lo pueda restaurar, y dame fuerzas a mí también para perdonarlo. No, eso no. En nosotros, ¿qué es lo que hay? Apenas sucede eso, pues hay ira, hay rencor, malicia, y ojalá que le pasara hasta el triple de lo que está haciendo. La invitación entonces es para poder deleitarnos, pero en la palabra del Señor, en esa voluntad que Dios quiere. Por lo tanto, entonces Pablo arguye y dice: y yo morí a todas aquellas cosas que me estaba ofreciendo el mundo. Versículo 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Obviamente Pablo está hablando de esas cosas que él vivía, que conocía muy bien, que esos mandamientos y esas leyes que cumplía, pues a él le resultaban ciertamente para vida, porque ejercía una tarea, una función, pero que ahora reconoce que ahora se abrió ese telón y ahora le resultó para muerte. Versículos 11 y 12 dice de la siguiente manera: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo está diciendo realmente que ha sido engañado, que el pecado, tomando la ocasión, buscándolo, lo engañó. Y que de ahí en adelante, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Que el pecado, o qué es lo que hace la ley, es que descubre realmente lo que hace el pecado, lo amenaza, lo que se manifiesta a través de él para delatarlo. Entonces ha sido delatado el pecado, y es como cuando usted llegara, está en su casa, pero le da algún arrebato y se va para la casa de su vecino, y ahí en la casa de su vecino usted saca todas las cosas que están allí en la casa de su vecino, se las saca, se las roba, mejor dicho, y ya. ¿Qué creen que van a decir de ti la gente y los vecinos? Pues obviamente que tú eres un ladrón, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué eres un ladrón? Pues porque la ley que se ha estipulado dice que aquellas personas que sacan cosas sin permiso, pues son ladronas. Pablo lo que está diciendo ahora es que la ley no solamente te está salvando, sino que ahora la ley te está llevando a un punto donde no puedes salvarte, sino que te está condenando realmente. La ley te condena de ahora en adelante. Eso es lo que hace la ley. No solamente evidencia el pecado, sino que de ahora en adelante te condena. Romanos 6:23 nos dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la paga de aquellas cosas que no hacemos bien. Pablo dice: y yo me dejé engañar de aquellas cosas. Entonces no solamente que la ley me permite conocer la enfermedad que yo tengo físicamente, saber cómo estoy en mi salud, cómo me siento, sino que ahora espiritualmente las escrituras son las que me dicen mi condición, cómo es que yo estoy viviendo, cómo es que me manifiesto, y las escrituras me dan. La pregunta sería entonces: ¿cuántos de ustedes hoy en día, mis hermanos, se han hecho un análisis espiritual? ¿Cuántos de ustedes se revisan internamente cómo está tu vida espiritual interna,
cómo fluye, si está de acuerdo a lo que dice la ley, a lo que te domina el pecado, o realmente estás cambiando y vives de acuerdo a esos preceptos de Dios. Porque una cosa es lo que digan aquellas personas cercanas y otra cosa lo que digan aquellas que no son tan cercanas. Mi mamá, mi papá, por ejemplo, podrían decir que yo soy un hijo excelente, que soy el mejor hijo del mundo. Y eso lo dice mi mamá porque me conocen. Pero realmente yo quiero saber es qué dice Dios acerca de eso, de cómo soy yo, no solamente por fuera, sino por dentro, qué hay en mi corazón. Por lo que dice también Corintios, segunda de Corintios, dice de la siguiente manera: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar como algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La confianza totalmente proviene de Dios. ¿A quién le estamos entregando nosotros esa confianza para que nosotros estemos tranquilos, para que nosotros estemos en plena competencia? Pues ahí dice, porque la confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. Que no seamos que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto, no en la letra, sino en el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo que está hablando Pablo en esta mañana. Versículos 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Aquí estamos hablando acerca de los 10 mandamientos, que es lo que nos está mostrando Pablo, y nos dice que la ley no es igual que el pecado. El pecado nos conduce a una vida de muerte, pero la ley condena realmente al pecado. Lo que hace la ley es condenar. Ya hemos estado hablando de ese espejo, lo que muestra evidencia realmente al pecado. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué es que existen tantas leyes? ¿Por qué creen ustedes que existirán tantas leyes? Bueno, pues las leyes obviamente tienen su propósito, y ese propósito es el de protegernos, el de cuidarnos, no solamente proteger mi integridad físicamente, sino que la ley también protege a todos los que están alrededor nuestro. ¿Qué pasa si usted llega a incumplir una norma de tránsito? Posiblemente te generen un comparendo, una sanción por haber incumplido una norma de tránsito. Pero si nos vamos a los extremos, de ahí en adelante, por incumplir una norma de tránsito, tú puedes atropellar, matar a una persona. Más allá, tú puedes incurrir en que te estrelles y te mueras, porque estamos infringiendo las leyes a las cuales estamos subordinados. Hay leyes de la naturaleza, como las leyes de la gravedad. ¿Qué pasa si tú infringes la ley de la gravedad? Yo te puedo decir, vete hoy, mi hermano, vete a un edificio, lánzate desde el 6º, 7º piso, infringes la ley de la gravedad. Pues obviamente, si te vas a tirar desde un 5º, 6º piso, vas a llegar allá al piso y vas a estrellarte y vas a quedar como una tortilla. Nos tocará llamar al 123 para que te recojan, pero eso te genera consecuencias. ¿Por qué? Porque rompiste una ley. Y espiritualmente pasa lo mismo con nosotros. Nosotros infringimos totalmente todas las leyes, las que nos da, y que esas leyes, al infringirlas, obviamente traen consecuencias. ¿Qué pasa cuando tú rompes esas leyes espirituales? Pues yo te diría esta noche o esta tarde que tenemos, para que vayas y no rompas esa ley espiritual que Dios nos dijo.
Él nos dijo, ama a tu enemigo. ¿Y qué piensas cuando esa palabra suena aquí, cuando empiezas a escuchar enemigo? Pues enemigo, aquella persona que te lastimó, que te traicionó, que hizo algo en contra tuya. Pero la norma, la ley te dice que tú tienes que ir, acudir a esta persona y pedir perdón. ¿Eres capaz de hacerlo o quieres infringir la ley? Y eso pasa en la vida espiritual de todos los creyentes, que estamos infringiendo, que no respetamos la ley, ninguna de las leyes. Hoy en día podemos ver cómo, a pesar de que el gobierno se esfuerza en la ciudad, en el país, por mantener la cuarentena, porque nos cuidemos, porque tengamos todas las medidas de prevención, y nosotros nos deleitamos, nos gozamos en poder infringir la ley. Algunos salen con el tapabocas aquí al cuello, creyendo que eso es lo que los va a proteger. Y algunos hacen fiestas, derroche, cuando se supone que debemos estar protegidos y cuidándonos. Versículos 13. Nos dice luego, lo que es bueno vino para hacer muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado nos muestra, y realmente lo que nos muestra aquí es la gravedad de nuestra enfermedad. Entonces usted podría decir, pero es que el mundo miente, el mundo roba, el mundo hace todas las cosas, pero eso es lo que hace el mundo. Pero Dios lo ve de otra manera diferente. Si usted quiere ser popular hoy en día, mi hermano, pues yo quisiera invitarle a que haga todo lo contrario que hace la sociedad, o todo lo que es bueno para la gente normal, haga todo lo contrario y va a ser popular. Hacer lo bueno no nos lleva o no nos conduce a algo. Cuando haces lo contrario, cuando haces lo malo, eso sí te vuelve popular. El caso de un político, el caso de un ladrón, cuando hace muchas cosas y cuando entonces empieza a ser mostrado por televisión, por diferentes medios, empieza a ganar popularidad. Efecto de la corrupción, muchos hombres que han querido sacar tajada de aquellas cosas que la sociedad muestra, empiezan a salir por diferentes medios de comunicación, empiezan a ganar popularidad. ¿Tú quieres ser popular? Pues te invito entonces a que vayas a buscar en contra de lo que es bueno, y Dios pues obviamente también estaría en contra tuya para mostrar y evidenciar lo que es el pecado. Versículo 14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No olvidemos de lo que estamos hablando, y Pablo nos está hablando de diferentes maneras acerca de que la ley, los puntos que nos está mostrando Pablo en esta mañana, es que vuelve a encaminarnos otra vez acerca de aquella ley. Y aunque la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos, la ley es espiritual, no quiere decir que el ser humano también sea espiritual. La ley, pues, no ese es el propósito grande de la ley, sino que busca y nos muestra que nosotros acudamos para evidenciar ese pecado y acudamos directamente a la voluntad de Dios para empezar a ser un poco más espirituales, pero no es lo que busca. Y Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo dice que él es carnal, y de esto ya que hemos hablado también bastante tiempo acerca de lo que es ser carnal, porque el ser humano, ¿qué es lo que busca? Busca tener fama, busca tener renombre, busca tener gloria, y en ese sentido de tener gloria y tener fama, el ser humano ha cedido a todos esos beneficios que Dios le ha dado. Por lo tanto, Pablo dice, vendido al pecado totalmente. Nosotros como seres humanos conocemos de esos beneficios, esas garantías que Dios da, pero nosotros las entregamos, cedemos al pecado, las entregamos, y entregamos nuestros miembros, manos, cuerpos, boca, para que se deleiten en medio de ellas, y nos entregamos perdiendo todos nuestros derechos y nuestros beneficios que Dios nos da, haciendo pues rebelión contra Dios,
manifestándonos nosotros en rebeldía y dándole la espalda totalmente a Dios. Por lo tanto, Cristo también hace 3 afirmaciones o busca en nosotros 3 afirmaciones. Recordemos que la ley mostraba o evidenciaba ciertas cosas. La ley le daba nombre al pecado. La ley revelaba el pecado. Y la ley provocaba el pecado. Pero ¿qué hace Cristo ahora con nosotros? Pues Cristo paga la deuda del pecado y nos permite vivir una vida diferente, vivir un nuevo camino. Segundo, que Cristo nos revela una nueva identidad. Ya recordarán ustedes que morimos al pecado, ya no le pertenecemos, cambiamos de nombre, ya el pecado no va a golpear en nuestra puerta y nosotros le vamos a abrir, sino que le va a abrir es Cristo la puerta al pecado. Y el pecado sí que le tiene miedo a Cristo. Tercero, el Espíritu Santo provoca que nosotros le amemos más. Él es el que vive ahora en nosotros, mora en nosotros y por lo tanto entonces cada día buscará las maneras de que nosotros le amemos muchísimo más a Dios, que nosotros nos entreguemos totalmente a Dios. Voy entonces a colocar en esta mañana un video el cual expresa o manifiesta algo de lo que Cristo hace por nosotros y voy a ponerlo en producción para poder ser visto en esta mañana. Quiero que pongamos mucha atención, por favor, a este video.
Bueno, mis hermanos y amigos, esta es mi identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Estás con la ley, con el pecado o estás con Cristo? Una nueva vida, una nueva identidad. Padre Celestial, en esta mañana damos gracias a ti, Señor, especialmente por el privilegio que tú nos das de la vida, Señor. Quiero exaltar hoy la gloria tuya y quiero poner en tus manos, Señor, la vida de mi mamá, quien hoy está cumpliendo un año más de vida y, Señor, permite que esté con nosotros en casa, Señor. Gracias por la mujer que es, por lo que representa en la vida de cada uno de nosotros como familia, Señor. Y te pido de una manera especial que tú le bendigas, Señor, que le sustentes y que sigas dándole la sabiduría que ella particularmente tiene, Señor. Que tú estés constantemente con ella y que también esa identidad que ahora representa o que ahora tiene, Señor, siguiéndote, viéndote a ti, Señor, sea fortalecida cada día a través de las enseñanzas, a través de tus mensajes, a través de tu amor, Señor, que se pueda manifestar en todo tiempo. Señor, seguimos clamándote a ti, seguimos pidiéndote por toda la paz del mundo, la restauración de todo este tiempo, porque seas tú manifestándote, para que sea tu voluntad la que sea manifiesta a través de todos los gobiernos, a través de todos los decretos y designios que el mundo tiene, Señor, pero que podamos vivir de acuerdo a tus preceptos, a tu voluntad y a lo que tú manifiestas día a día a través de tu amor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de compartir y te dejamos este tiempo en tus manos, que ojalá sea un día agradable, de descanso también, de poder retomar fuerzas para continuar con nuestros trabajos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias nuevamente a todos mis hermanos. Cordial saludo nuevamente de cumpleaños a mi mamá. Que la pase muy bien este día. Y recordarle a nuestros hermanos que nos vemos el día martes para continuar con nuestros devocionales a partir de las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga inmensamente y un fuerte abrazo. Bendiciones.